Mi gente querida, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos por acá en la tercera transmisión de Sector Inmobiliario. Acuérdense que estas cápsulas de Sector Inmobiliario son todos los martes 8:30 y específicamente vamos a estar atendiendo asuntos solamente del tema inmobiliario. Hoy tenemos un tema bastante interesante que en mi experiencia, y creo que en la experiencia de toda la gente que se ha dedicado al tema inmobiliario, es algo que siempre causa muchas preguntas, muchas dudas, muchas inseguridades, y es el tema de los impuestos. ¿Cómo funciona el tema de los impuestos? Los saludo desde acá con mi amigo y socio Cristian Mendoza. Amigo, salúdalos a ¿Qué tal, todos. amigo? ¿Cómo estás? Un gusto otra vez verte por acá. Un No, hombre, saludo a amigo, todos. qué bueno que estamos por acá. Les platico un poquito. Digo, de entrada, mi nuevo look que me acabo de hacer injerto de pelo, entonces si me ven pelón, no se asusten. Así estamos ahorita, vamos a estar unas semanas así. Pero aquí estamos a pie de lucha con el tema de los impuestos. Y les quiero presentar a Cristian porque él es contador público por la UNAM, pero él y yo tenemos una experiencia ya de mucho tiempo, yo creo que más de 10 años, en el tema de las operaciones inmobiliarias y cómo funcionan los impuestos, que creo que es algo súper, súper, súper importante en este asunto. Entonces, si te parece, mi querido amigo, vamos a arrancar con el tema de hoy. Estaba la presentación en la última hoja, pero ahí estamos. Y el tema de hoy es, ¿qué impuestos se pagan al comprar o vender un bien raíz? ¿Quieres arrancar con algo, amigo? ¿Quieres aventarte alguna introducción o algo en lo que se empieza a conectar más gente? Sí, exacto. Bueno, pues es que es un tema muy importante que todas las personas al comprar o vender tienen que tener en mente, tienen que tener presupuestado, porque luego sale, en especial un poquito también para las personas que van a comprar, porque pues también el impuesto que van a pagar, pues eleva el presupuesto, el valor que tienen para pagar, porque pues vaya, también ese se paga con recursos propios, no se paga con créditos bancarios o con algún Claro. tema de este tipo. Entonces, pues también ahorita que ya lo platiquemos, que lo veamos cómo se paga y quién es el que paga y qué impuesto y qué esto, pues van a ver que el valor de la propiedad y lo que van a pagar, pues va a aumentar el desembolso que van a hacer en la compra. Y cuando venden, pues obviamente como nos graban en todos los impuestos, todos los ingresos que vamos teniendo, pues también hay que desembolsar una cantidad para el pago de los impuestos. Entonces, es muy importante porque luego muchos asesores inmobiliarios, muchas personas que ahí les, pues sí, les asesoran y todo, no les dicen la realidad, no les dicen desde un inicio, oye, ¿sabes qué? Por este valor de venta que estás haciendo, pues vas a pagar cierto impuesto o cierta vivienda o cierto inmueble que quieres comprar, pues vas a tener que pagar un impuesto para adquirirlo y ciertas cosas para que tanto comprador como vendedor tenga el conocimiento previo para que lo contemple dentro de su presupuesto. Eso que dices es muy cierto y a mí me ha pasado muchas veces en la práctica, tanto al comprar como al vender. De repente ya están a la hora de casi cerrar un contrato de promesa o casi, casi en la notaría firmando y cuando te dice el notario, oye, pues hágame un cheque a nombre de la Exacto. notaría y tantos, por no sé cuántos cientos de miles de pesos. ¿Qué? ¿De qué es eso? Pues del impuesto. Entonces, si quieres, amigo, voy arrancando con la introducción y yo voy a explicar un poco más la parte jurídica, porque Cristian es el experto en los impuestos. Pero para arrancar en el tema de los impuestos, primero quiero explicarles el tema de una transacción de compraventa. ¿Por qué se le llama una operación de compraventa? Y cómo tenemos que entender esta bilateralidad para entender desde el inicio de qué se trata una transacción. Se llama una transacción de compraventa porque hay dos partes. Aunque suene muy tonto, pero vale la pena explicarlo. Una parte que compra y una parte que vende. Y aquí, como vemos, está el inmueble en el centro, hay un comprador, el comprador da dinero, es decir, el comprador está pagando dinero y el vendedor lo que está haciendo es transmitir la propiedad de ese inmueble al comprador. Y ahí en esa transmisión de propiedades donde viene la esencia de todos los impuestos que se causan. ¿Por qué? Porque los impuestos nacen a través de que la propiedad pasa de una persona a otra. El comprador paga dinero, el vendedor lo recibe. Hubo cambio de propiedad en ese bien. El vendedor recibe dinero y pasa la propiedad y esa es la relación bilateral que existe. Voy a explicar rapidísimo y de forma muy, muy sencilla cuáles son los impuestos, gastos, además de impuestos, que paga una persona que compra un inmueble. Y amigo, aquí si se me va alguno me dices, Sí, pero claro, claro. creo que lo primero que hay que explicarle a la gente es que todas las ciudades,
¿no? Se llama diferente en cada ciudad, en cada estado y demás, pero todas las ciudades graban el traslado de dominio, es decir, esa transmisión de propiedad del vendedor al comprador se graba. En la Ciudad de México es un impuesto que se llama el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En el Estado de México, no sé si todavía se llama traslado de dominio, pero creo que sí. Y este impuesto lo que grava es esa transacción. O sea, el hecho de que tú compres un inmueble y ahora sea de tu propiedad, causa un impuesto. Es importante aquí, amigo, y esto se los digo más como un tip jurídico, que es súper importante que cuando vayan a hacer una transacción inmobiliaria, solamente la hagan en escritura pública. Hemos visto muchas malas prácticas, en la práctica, valga la redundancia, de gente que dice, no, es que compré con un contrato privado, compré con un poder amplio, irrevocable, Washington 40, no. A ver, si quieres ser un tipo claro y quieres tener tus inversiones seguras, el único título válido en la legislación mexicana de propiedad es una escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad a tu nombre. Y ahí es donde vienen los segundos gastos, que son los gastos notariales, los gastos registrales, y en caso de que sea una compraventa con uso de suelo no habitacional, el IVA en las construcciones, pero no me quiero meter más en ese tema. Entonces, algo que deben ustedes de considerar, y se los platico así como a grandes rasgos, los simuladores de los bancos más o menos cotizan entre un 5-7% del valor de la operación entre impuestos y gastos de escrituración. Eso quiere decir que por cada $1,000,000 ustedes tienen que más o menos cotizar entre 50 y 70 mil pesos de costo de cierre, que eso va a ser únicamente para pagar impuestos, gastos notariales y gastos registrales. Hasta aquí, amigo, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, bueno, nada más ahí clarificando un poquito, pues obviamente sí, todos los estados, con excepción, si mal no recuerdo, hay dos, Nuevo León y el otro no recuerdo, que tienen tasa cero del ISAI, o el impuesto de traslado de dominio, en el cual pues no grava ese porcentaje. El porcentaje va variando dependiendo del estado, va del 2 al 5% aproximadamente. Pues de la Ciudad de México es de los más elevados, está por en el 5.6 más o menos. Entonces, cada estado lo pueden revisar, hay una tarifa, también depende del valor del inmueble que hayan comprado, se paga una tarifa, una tasa correspondiente. Ahí también pues ya hay que pagar los derechos de registro, honorarios del notario por la escrituración también, y pues como dices, más o menos también coincido, va del un 5% más o menos del valor de tu compra, es lo que tienes que proyectar, que tienes que pagar al adquirir ese bien, digamos. Hay veces que decimos, no, pues el inmueble cuesta 5 millones de pesos y voy a dar el 10%, pero si de ese 10% das 500,000, hay que sumarle todavía un 5% adicional que sale de recursos propios. Eso no te lo financia ni nadie, eso lo tienes que pagar tú. Entonces, pues no es que tienes que proyectar con recursos propios tanto el enganche como el pago de los impuestos. Exacto. Y algo importantísimo, amigo, que creo que vale la pena decir es, estos gastos se pagan a la hora de la firma de la escritura en la notaría. Es decir, el notario tiene las facultades de recabar este impuesto, de retenerlo, de trasladarlo, de todo el asunto, y tú vas a hacer un cheque a nombre del notario, a nombre de la notaría, a nombre de quien te digan ellos, y tú vas a pagar, tú cumples la obligación de pagar este impuesto en la notaría. Entonces, es importante que proyectes estos gastos porque los tienes que pagar en el momento en el que firmes esa escritura de compraventa. Aquí Enriqueta nos pone algo que es importantísimo. Miqueta, qué bueno que lo está diciendo, dice, la compraventa de un inmueble requiere un contrato formal ante notario para que surta efectos frente a terceros. Completamente de acuerdo. Cualquier otra forma de comprar un inmueble no es válida. La única forma que un inmueble surta efectos ante terceros, que la operación surta efectos frente a terceros, es que esté la escritura pública debidamente firmada y debidamente registrada, porque el registro público de la propiedad es la institución que le da publicidad a estos actos, que le da publicidad frente a terceros, que te pone como la persona titular registral en esa institución. Entonces es importantísimo lo que dice Keta. Amigo, ¿algo más con el tema del comprador?
Ahí solamente 2 puntos, amigo. Mira, el IVA, hay veces que lo ponemos aquí como que lo paga el que está comprando la casa, pero en sí, pues sí, lo va a adquirir solamente cuando es casa, cuando es local comercial. Correcto. Esto lo se graba y si tiene uso mixto de casa habitación y por ahí tiene una, un local comercial o algo dentro del mismo inmueble, pues solamente graba el IVA por la construcción que tenga la, el local comercial, no por el terreno, no por la casa habitación, únicamente en lo que corresponda A a las cosas. local comercial. Y Perfecto. también ahí, pues ojo, ahí una recomendación, pueden obtener un ahorro si hacen el trámite dentro de la jornada notarial. Entonces, pues eso también ténganlo muy presente a la hora de comprar un inmueble, pues que sea, por lo regular sale de febrero a abril, por ahí tienen que hacer ciertos requisitos y ciertas cosas para que entren dentro de la jornada notarial y puedan, tener una reducción hasta del 60% igual, va por una tabla donde, dependiendo del inmueble, les hacen una reducción tanto de derechos de inscripción como de el impuesto y honorarios del notario, entonces pues conviene también infórmense cómo es, y pues les puede beneficiar bastante. Totalmente. Eso que dice que es de las jornadas es importante. Yo les recomiendo también que si están planeando hacer una compra, se acerquen a una notaría de confianza, vayan preguntando a sus conocidos o lo que sea, y pregunten de la jornada. Por lo regular, creo que se van dando fichas o lo que sea, pero siempre los notarios pueden echarte la mano para que tengas ahí tu ficha de la La jornada. constancia, te dan Exacto. una constancia. Y que puedas ahorrarte, porque el ahorro sí es bastante, bastante, bastante choncho. Pues ahora sí, amigo, vamos a entrar a tu mero mole, que son los gastos e impuestos del vendedor, que aquí sí te dejo la bola botando para que te avientes y nos platiques un poquito del tema del ISR, y después, si quieres, les platicamos del ejercicio que hicimos hace más o menos una semana, para que les platiques cómo está la cosa. Ok, bueno, cuando tú vendes, el vendedor está obligado a pagar el impuesto sobre la renta, que es el ISR por enajenación de inmuebles. Este impuesto pues grava únicamente la utilidad que tú tengas al vender ese inmueble. Si tú ¿cómo hay manera de cómo reducir el pago del ISR? Pues obviamente hay que tener un costo comprobado de adquisición, que es muy importante hoy en día mencionarles. El costo comprobado de adquisición a partir del 2014 lo haces válido o le das valor con el complemento que te da el notario en su factura. Anterior del 2014 lo compruebas mediante escritura, ¿ok? Entonces es muy importante que las personas tengan eso, que el inmueble que compran a partir del 2014 tengan su complemento del CFDI de su inmueble, como comúnmente le llamamos, que ya hasta un CFDI tienes de tu casa. Entonces, para que a la hora de vender, esa es la que te va a hacer el costo comprobado de adquisición, ¿ok? Entonces, del valor que pactas, de ahí hay que le puedes descontar, digamos, si son 5 millones de pesos, vendes tu inmueble, el costo comprobado de adquisición lo puedes deducir de tal manera que únicamente pagues el impuesto sobre la utilidad. Esta pues lo pagas conforme la tarifa del impuesto sobre la renta y pues entra un cálculo ahí un poquito más detallado para determinar el ISR que vas a pagar. El ISR lo pagas tanto a la entidad federativa como a la federación, se divide el pago y mismo te lo retiene el notario. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para disminuirle también? Le puedes disminuir mejoras, ampliaciones que le hayas hecho al inmueble. Estas las tienes que comprobar. Digamos, si tú compras un terreno y construyes, la manera de cómo vas a amparar todas esas deducciones que tú vas haciendo, pues es mediante el avalúo o mediante el aviso de terminación de obra y pues teniendo también todas las facturas que tengas de mejoras, ampliaciones y demás, pues tú las puedes deducir. Entonces, si partimos de que el impuesto sobre la renta se paga sobre utilidades, pues todas estas
estas mejoras, ampliaciones y demás, pues te van haciendo la utilidad que sea un poco más pequeña y a su vez, pues el pago del impuesto pues va a disminuir. También si te están asesorando y todo, también las facturas por corretaje inmobiliario también son deducibles, honorarios del notario, entonces todos estos gastos no los desaprovechen, ténganlos, porque sí es importante a la hora de hacer el cálculo de impuestos que se los presenten al notario y les reduzcan la base del impuesto. Esto para local comercial, esto para casa habitación. Aquí en pantalla pues tienes el ejemplo de la casa habitación. ¿Qué pasa con la casa habitación? La casa habitación, la ley del ISR te da una extensión, un beneficio del no pago de impuestos. Esto corresponde al equivalente a las 700,000 UDIs. Las 700,000 UDIs las puedes descontar de tu utilidad, que viene siendo como 4,600,000, ahí lo tienes, ese es el valor de la UDI al día de hoy. Ya que tienes ese importe, si nosotros en el ejemplo tienes tu casa habitación del valor de 4 millones, voy a vender mi casa, cuesta 4 millones, y la extensión está en 4,613,000, pues obviamente, amigo, no voy a pagar impuesto porque toda la extensión me está cubriendo. Ahí ya no necesito comprobar mi costo de adquisición, mejoras y demás, porque simplemente la extensión me está eliminando el pago de impuestos. Claro. Algo, amigo, que me gustaría aquí platicarles un poquito y hacérselos muy práctico para que entiendan cómo funciona el ISR. Quiero que piensen como en un supuesto de un negocio, de yo compro barato para vender caro. Digo, es una forma muy fácil de explicarlo, pero a mí me gusta mucho decírselo a los clientes así. Si tú compraste una casa en 5 pesos y la vas a vender en 10, pues tienes 5 de utilidad. Esto es a grandes rasgos, no estamos hablando del cálculo específico para que entiendan la mecánica. Pero si tú compraste esa casa en 5 y luego le metiste 2 pesos en mejoras, pues ya no tuviste 5 de utilidad y además tuviste 3. Eso es lo que está hablando Cristian. Esas son los gastos que tú puedes exentar como mejoras, ampliaciones, etcétera. Si a ti te costó la casa 5 y te costó 50 centavos la comisión de corretaje, también la puedes deducir para hacer más chiquita la base gravable. ¿Qué es la base gravable? Esa cantidad sobre la que se le va a aplicar la tasa o tarifa, y esa base gravable es básicamente la utilidad que estás teniendo. Entonces, si tú en este supuesto, por ejemplo, ¿no? Tienes una casa que te costó 9 millones el 1 de enero del 2010 y la vas a vender el 3 de noviembre de 2020 en 15, tienes una utilidad fiscal, ¿no? Digo, no la tenemos aquí calculada, pero de X cosas. Entonces, lo que dice Cristian es muy interesante. Aquí en la casa habitación tú tienes una exención de 700,000 UDIs. Si tú viviste esa casa y puedes comprobar que viviste esa casa, te van a exentar hasta 4,613,201.6 pesos al día de hoy. Entonces, si tu utilidad fue menor a eso, pagas 0 impuestos. Es un poquito rara la mecánica y es un poco complicada. Cristian y yo tenemos todo el software para hacer sus cálculos de forma precisa, pero para que ustedes se den una idea, amigo, aquí está este cálculo para que vean qué tan oneroso puede ser este tema. Te voy a poner aquí unas preguntas, amigo, que nos están haciendo, nada más para contestarlas rapidísimo. Pregunta Enrique Delgado, ¿hay una tarifa para cobrar honorarios notariales o cada uno cobra a su gusto? Hay un arancel de notarios, mi querido Enrique, que está publicado, que te da mínimos y máximos, y en esos rangos se manejan los notarios. Cuando te coticen, vale la pena que revises el arancel, dependiendo del estado en donde estés, y veas cómo está. Y esta te va para ti, mi querido Cris. Dice Rocío, si la venta del inmueble es mayor, ¿se exentan esas 700,000 UDIs también y solo pagas la diferencia? Exacto. Digamos, si el inmueble cuesta 5 millones de pesos, tú puedes exentar. El cálculo es medio rebuscado, ya me dices si me doy a entender, amigo, o no, pero lo voy a hacer de manera muy, muy sencilla. Si tú, por ejemplo, tienes un inmueble que tenga un valor, tú lo vendes en 5 millones de pesos, le haces la extensión, le aplicas la extensión. En números cerrados tenemos una extensión de 4,600,000, tengo una utilidad de 400,000. A estos 400,000 todavía le puedo yo aplicar la deducción por el costo comprobado de adquisición, pero este costo comprobado de adquisición le tengo que aplicar una proporción de lo que le exenté. No me puedo descontar, por así llamarle, no puedo deducir a este
a esta utilidad del 100% del costo comprobado de adquisición, entra una regla de 3 para saber el porcentaje que me estoy exentando en comparación de mis ingresos para aplicarle. Si al aplicarle esta proporción me sale un costo comprobado de adquisición de 1,000,000 de pesos, pues obviamente ahí voy a tener pérdida en la operación y no pago impuesto. Si me sale el costo comprobado de adquisición, hablemos en palabras así, sin saber el cálculo, un costo comprobado de adquisición de 200,000, ok, entonces de mis 400,000 que tenía de utilidad, únicamente pagaré impuesto por los 200,000 pesos. Contestando la pregunta, se paga el impuesto sobre la diferencia. Es correcto. Digo, me quedó clarísimo y bien explicado. Lo que pasa es que sí, los cálculos son un poco complejos y hay ahí los factores que se tienen que poner y demás. Lo más fácil que yo les recomiendo y que de verdad se los recomiendo que sí lo hagan, hay de dos. Cuando ustedes vayan a vender, que este es el supuesto de vender, o vayan con su notaría de confianza y les pregunten cómo está el tema de los impuestos, o que nos manden un mensaje y nosotros les hacemos el cálculo y nosotros les ayudamos con la estrategia fiscal. ¿Por qué? Porque es súper importante que ustedes conozcan este supuesto semanas antes de que cierren la operación. ¿Para qué? Por si tienen alguna factura por ahí de alguna remodelación, si tienen, la asesora inmobiliaria tiene que facturarles, o cualquier cosa tienen ustedes que buscar entre sus archivos y demás, tengan tiempo para hacerlo y estén tranquilos. Aquí nos pregunta Enrique Delgado, requisitos para aplicar las 700,000 UDIs. Son varios, Enrique. El primero es que tú declares que es una casa habitación que tú has habitado. El criterio de los notarios es amplio. Muchos de ellos te van a pedir que compruebes con algún recibo de teléfono, de tarjeta de crédito, de telefonía, de algo, que se compruebe que algo está llegando ahí domiciliado, valga la redundancia, a ese domicilio, para que de esa forma se pueda juntar y se pueda comprobar que tú habitaste la casa. La exención en este caso se llama exención por casa-habitación, por enajenación de casa-habitación. Entonces, se hace la declaración en la escritura de que tú declaras que es tu casa-habitación, que tú la habitas, y lo compruebas con esta documentación que depende del notario. Hay quienes te piden 6 meses, hay quienes te piden 1, hay quienes te piden 1 año. Yo he visto absurdos de todos los colores y sabores. Y la siguiente pregunta, amigo, que es para ti, dice... Hay nada más para completar la anterior, esa exención la puedes aplicar una vez cada 3 años. Ok, entonces, si ya la aplicaste en este año, para el 2021 no tienes derecho de aplicar la extensión. Y únicamente se aplica para casa habitación, no entra local comercial. Correcto. Pregunta por aquí, Rocío, ¿en terrenos procede también con casa habitación pequeña? Si es habitable, o sea, si en el terreno tiene una casa y la habitaste, sí, porque en terreno no aplica la extensión, porque no puedes comprobar que la habitaste. Y hay que ver también cómo está el tema del uso de suelo, que eso es muy importante, porque el uso de suelo habitacional nos habla de una casa habitación. Existen terrenos con usos rurales, con usos industriales, con usos agrícolas, que tienen una casa, pero no necesariamente una casa habitación. Es una construcción que está encima del terreno que tiene otro uso de suelo. Entonces, ahí lo que yo les recomiendo es vayan a ver al municipio o vayan a ver, si están en la Ciudad de México, métanse a Sedubi y vean cuál es el uso de suelo de su terreno. Y si digo, si es un uso de suelo habitacional mixto, ¿verdad? Sin problema, aunque sea un terrenote y una casita, si se ha podido, si se ha habitado, no hay ningún problema. Por aquí dice Gabriel, ¿cuál sería el impuesto por una venta de casa de habitación de 17 millones? Mi querido Gabriel, te voy a platicar una cosa que es importante. Necesitamos algunos datos específicos para saber cuál es el cálculo. ¿Cuáles son los datos? ¿En cuánto se compró? Día y año exacto de cuando se compró y cuántos son los propietarios enajenantes que van a vender esa casa. Con esos datos nosotros te podemos ayudar a hacer el cálculo, te podemos ayudar a hacer una estrategia fiscal para eficientar eso, podemos echarte la mano, pero es importante esos datos. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo esto tienes que traer los valores a valor presente, tenemos que cotizar los valores de las UDIs en el día que se haga el cálculo, entonces es súper importante. Si quieres, con todo gusto, mándanos un mensaje, no sé si nos estás viendo por la página de Butron, de Contabilidad para Todos, de Concesionarios Mexicanos, pero a la que sea, mándanos un mensajito, te decimos qué es lo que tienes que hacer y te calculamos con todo gusto el tema del impuesto. Y aquí nada más rapidísimo. Nosotros podemos ayudarles en la estrategia para el tema de los impuestos y también podemos ayudarlos para recuperar impuestos vía juicio de amparo.
siempre y cuando sean operaciones de más de 10 millones de pesos. Si son operaciones de más de 10 millones de pesos, podemos hacer la recuperación inclusive de los ISRs o de los traslados de dominio de los ISAIs vía juicio de amparo. Cualquier información, cualquier cosa, platíquenmelo. Esto es una muy buena oportunidad porque hay personas que se dedican a esto, que están acostumbrados a estar pagando 4%, 5%, 6% de ISAIs en las operaciones, que pueden recuperarse vía juicio de amparo. Es una recuperación, es un juicio de 2 años, 3 años, pero vale la pena hacerlo porque funciona, ¿no? Entonces, mi querido Gabriel, si tienes dudas, lo que sea, por favor, mándanos porque podemos echarte la mano por ahí. Pues creo que es todo para el tema del ISR, ¿no, amigo? ¿Nos faltó algo? Pues sí, de manera general, pues sí es prácticamente todo. Nada más ahí, pues hablamos un poquito de la extensión. Cuando no es casa habitación, pues obviamente se va lo mismo comentado, las deducciones, costo comprobado de adquisición, mejoras, honorarios, va y lo que resulte, pues eso es lo que se pagará de impuesto. Como lo comentabas también, pues nosotros damos el servicio de la planeación para que no se pague tanto impuesto, tratar de minimizarlo dentro del marco de la ley lo mayor posible y pues más nada. Claro que sí. Mi querido Gabriel, te voy a pasar el teléfono donde nos puedes contactar. Te lo voy a poner aquí en los comentarios y si no te lo voy a dictar. Es el 55 23 37 24 45. Ay, un segundito, te lo estoy poniendo por aquí, 55 23 37 24 45. Y si no, lo puedes sin ningún problema mandar un inbox y estamos para sentirlos, digo, para ayudarlos. A ver, dice por aquí Rocío, cuando el valor en la escritura es muy antiguo y el valor actual ha incrementado, actualmente se paga toda esa diferencia, es correcto. Y aquí es un poco, Rocío, en el tema que es algo muy mexicano, que yo siempre se los digo a los clientes, porque todo el mundo cree que está ahorrando impuestos de, ¿cuánto vale la casa? 10 millones. Ah, la escrituramos en 2 y te pago 8 por fuera. Está bien, vas a tener un ahorro del impuesto de traslado, que es el que pagas cuando compras, pero el impuesto sobre la renta, cuando tú vendas, lo único que estás haciendo es guardar esos taquitos en el refri para comértelos años después. Es lo único que estás haciendo. Y te los vas a comer ya agusanados, apestados, porque eso va creciendo. Entonces, nosotros hemos visto, y de verdad hemos tenido cálculos, tuvimos un cálculo hace como un año, irrisorio, eran 30 y tantos millones de impuestos, ¿te acuerdas, amigo? Sí, claro, bastante. De una casa que era así de, no, pues 106,000 pesos en el año 50 y tantos. Y, está bien, pues, pero así es como funciona. Entonces, creo que sí es importante que estén conscientes de que la cultura fiscal y la cultura de poner las operaciones en un rango correcto ayuda. Es importante porque toda esa diferencia se va a tener que pagar tarde o temprano cuando tú vendas. ¿Correcto? Correcto. Pues bueno, creo que ya estamos con esto, amigo. Nada más rapidísimo, un par de conclusiones. Me están preguntando aquí del cambio de look. Les digo que me acabo de injertar pelo, entonces no es tanto cambio de look, sino que estoy en recuperación. Ya me verán en unas semanas tupido, como debe de ser. Pregunta Keta, ¿tienen curso de impuestos por venta de inmuebles? Fíjate que no tenemos Keta, pero es una buena idea porque creo que es un tema que les puede interesar mucho. Probablemente preparemos algo y lo hagamos porque está muy, muy, muy interesante. Conclusiones, amigo, te dejo 2 conclusiones o 3 rápidas y ya tú me dices. Yo la primera es, creo que las inversiones inmobiliarias hay que hacerlas muy serias, tengan mucho cuidado sobre el marco jurídico, revisen que siempre que compren sea en una escritura pública y revisen que la notaría con la que lo están haciendo tenga buen récord en el registro público, que registre rápido. Acuérdense, la institución que se encarga de dar publicidad frente a terceros es el registro público. Entonces, escritura pública registrada, ¿ok? Y número 2, cultura fiscal. No anden haciendo el tema en la sombrita de que te pago 5 por fuera y 2 por acá, porque van a meter al horno un pastel que se les va a calentar demasiado y después va a ser un tema muy complicado. Gabriel dice con quién sería el contacto. El contacto, no, alguien del equipo te contestará, mi querido Gabriel, pero te van a canalizar directamente conmigo, con Cristian, con los que estás viendo aquí en pantalla. Nosotros atendemos directamente tu asunto, nada más es cuestión de quien te conteste el WhatsApp, pero estamos para ayudarte. A ver, por aquí Marco dice algo.
para escriturar se requiere del avalúo y no se puede ni se deben manipular valores con esos rangos tan extremos. Correcto, mi Marco, pero se hace, es deporte nacional, entonces estoy de acuerdo contigo, totalmente, totalmente. Amigo, te dejo botando la pelota para que la agarres de volea. Pues mira, yo concluiría que sí, cuando van a hacer una operación tanto de compra como venta, siempre desde el principio pidan, oye, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? ¿Cuánto es lo que me va a generar? Y ya teniendo bien claro cuánto es lo que van a pagar de impuestos, tanto de compra como de venta, buscar la mejor manera de cómo lo puedes tú disminuir ese pago de impuestos. También hay malas prácticas también o asesorías ya un poco muy ambiguas de, oye, pues escritúrate menos y el pago por fuera, de ese tipo de cosas también, porque pues también luego puede salir perjudicial cuando llegas a vender, o hay que tener cuidado ahí con el ISR por enajenación, por adquisición cuando vendes menos del valor de la compra y tienes pérdida, porque para el otro ya no le va a favorecer. Entonces, hay ciertas cosas que podrían sonar muy atractivas al inicio y todo, pero pues para futuro sí pueden traerte una complicación. Entonces, qué mejor que resolverlas de la mejor manera y todo desde el principio, que tengan el pleno conocimiento de lo que van a pagar, de lo que van a hacer. Hay muchas estrategias que se pueden hacer para minimizar ese pago de impuestos, nada más que sí se informen desde el principio, desde que está por la mente, oye, vamos a vender, vamos a comprar, informarse de ese tema, porque sí hay muchas personas, muchos asesores que no les informan, ya hasta el final es cuando les cae la cubetada de agua fría que les dice el notario, déjame un cheque por tanta cantidad. Entonces, pues sí vale la pena siempre asesorarse, que les digan claramente cuánto es lo que tienen que pagar de impuestos, qué impuestos son los que tienen que pagar, que se los expliquen bien, que ustedes sepan bien para que tomen la mejor decisión. Y pues con eso, Totalmente. Sí, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Estamos para ayudarlos de verdad. Cualquier operación, cualquier consulta, cualquier tema. Entendemos que esta situación patrimonial de los bienes inmuebles es algo que causa angustia, que causa dudas y que necesitan gente profesional que conoce el tema y que trate su patrimonio como si fuera nuestro. Entonces, cuenten con nosotros. Lo que lleguen a necesitar en cuestión legal, fiscal, notarial, etcétera, estamos para ayudarlos, estamos para echarles la mano. Llevamos muchos años en este negocio, tenemos mucha experiencia y estamos para servirles. Amigo, mil gracias por tu sabiduría, por tu experiencia, por explicarnos y espero tenerte pronto en otra transmisión de sector inmobiliario. No, amigo, al contrario, ya sabes que yo con todo gusto. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, les mando un abrazo y ya saben, si este contenido le puede servir a alguien, amigo, papá, mamá, esposo, esposa o socio, lo que sea, está en este tema, compártanlo, etiquétenlo porque puede ayudarles a tener su patrimonio de forma correcta y también a ahorrar, que es algo muy importante. Les mando un abrazo. Amigo, cuídate mucho, muchas gracias. Igual, saludos, bye bye. Bye.